recibir nuestro siguiente participante, el siguiente ponente, que el día de hoy nos trabajará también un tema relacionado con la geometría. Tenemos al maestro Marco Antonio García Juárez, quien nos trabajará el tema o el aprendizaje esperado. Calcula el perímetro de polígonos y del círculo, desarrollando y aplicando fórmulas. Para ello, pues me permito destacar la trayectoria académica del maestro Marco Antonio García Juárez, quien culminó sus estudios de maestría en el CINVESTAP del Instituto Politécnico Nacional, y junto con un equipo ganó el concurso para renovar los libros de texto de matemáticas de quinto y sexto grado de primaria. Es autor de varias propuestas para la enseñanza de las matemáticas en distintos niveles educativos. Actualmente promueve la implementación de laboratorios de matemáticas y el uso de narraciones matemáticas de México en todo el país, a raíz de la experiencia exitosa en la región de la montaña en el estado de Guerrero. Bienvenido, maestro Marco Antonio, es un placer tenerlo con nosotros. Sabemos de la calidad de su trabajo y la experiencia que siempre ha compartido con nosotros. Bienvenido, maestro Marco Antonio. Adelante, el espacio es de usted. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches en algunos lugares. Sí, ¿verdad? Y sí. Felicitaciones al maestro Miguel Ángel, un extraordinario estudiante desde hace muchos años, muy inquieto, y ha crecido enormidades, y me da mucho gusto pues que las nuevas generaciones estén impulsando un desarrollo mucho más comprometido para nuestro país. Quienes fuimos sus profesores procuramos siempre sembrar la semillita de que fuera un desarrollo pensando en el bienestar común, sin perder de vista el crecimiento profesional, intelectual, personal, pero siempre pensando en los demás, en este caso principalmente en nuestros alumnos. Muchas gracias, maestro Marco. Muchas gracias. Yo les comento nada más que el maestro Marco fue mi maestro y sembró en mí la semillita con aquel libro de geometría y experiencias de Alhambra. ¿Se acuerda mi maestro Marco? Sí, desde ese entonces teníamos una fuerte inclinación hacia el pensamiento geométrico de los niños, y recuerdo muy bien las experiencias de ese entonces en la formación de maestros, allá en el CAM NESA, junto con el maestro Mario Rivera, el maestro Santiago Rubio, Benigno Juárez, en fin, una verdadera camada. Y maestros, quiero informarles de esa generación, todos, absolutamente todos nuestros alumnos siguieron superándose y superaron a los profesores, a sus profesores, puesto que ellos terminaron una maestría e hicieron un doctorado. O sea, eso quiere decir que se hizo una magnífica labor. Pues voy a empezar, voy a compartir pantalla para trabajar uno de los aprendizajes esperados, que tiene muchos referentes en el contexto de la vida cotidiana, del mundo de la matemática, en el mundo del arte, de la ciencia y de la tecnología. Voy a compartir pantalla. Bien, maestros, el aprendizaje esperado se refiere en este caso solamente a perímetros de polígonos y del círculo, pero este aprendizaje esperado es mucho más abarcativo, pues cubre área también, pero para efectos de esta plática no nos daría tiempo en una hora desarrollar todo este aprendizaje esperado. En el caso del área, pues requiere un poquito más de tiempo. En cuanto a las orientaciones didácticas,
que vienen en la guía del docente, se menciona de que los alumnos ya tienen referentes con respecto a la noción de perímetro. Ellos ya utilizan este concepto para estimar, comparar y determinar el perímetro y el área de rectángulos, de triángulos, de rombos y trapecios. Y también como el perímetro del círculo. Entonces, ¿cuál es el avance en secundaria? Bueno, se espera, maestros, sobre todo en este primer año, donde los alumnos van a transitar del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico. Este pensamiento algebraico los va a llevar gradualmente, o sea, no lo van a hacer ni en primer año, ni en segundo, probablemente ni en tercero, sino que continuará en bachillerato. Y precisamente en este grado, los alumnos van a desarrollar y van a aplicar fórmulas de perímetros y áreas que anteriormente enunciamos, que ya trabajaron en primaria, pero ahora usando literales. En estas orientaciones didácticas, pues nos ofrecen dos ejemplos sumamente sencillos, en el caso de un cuadrado y de un rectángulo. Y se esperaría que los alumnos se inicien en este tránsito del pensamiento algebraico, en lugar de decir un cuadrado que mide 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5, que va a medir X de un lado y X del otro. O un rectángulo que mide A y que mide B. O sea, es un cambio cualitativo que hay que pensar y repensar varias veces sobre cómo introducir este salto. Por mi parte, pues yo quiero comentarles, y de acuerdo a mi experiencia con estudiantes, yo fui profesor hasta el año más o menos 2000, 99 por ahí, y estuve trabajando también con profesores, y estuve trabajando con adultos, con el mundo indígena y en educación especial. Y precisamente en este salto cualitativo del pensamiento algebraico hay muchos problemas, muchísimos problemas, porque a veces no se entiende este salto, qué significa realmente la variable. ¿Qué significa? ¿Qué significado le da el alumno a la variable? Como ya les había mencionado, quizá este trabajo se ve más fuertemente, me refiero al trabajo algebraico, cuando se trabaja el concepto de áreas, porque ahí se ve con más claridad transformaciones algebraicas mucho más profundas. En el caso de perímetros es mucho más sencillo, por eso conviene siempre iniciar con la noción de perímetros al trabajar con literales, y una vez que ya se entendió eso, pasar al concepto de área. Entonces, en este taller no abordaremos el concepto de área. Bueno, ¿cómo iniciar? Pues yo lo he iniciado involucrando a los estudiantes a través de papel. O sea, ¿cómo hacer triángulos equiláteros con papel? Entonces, les muestro la técnica con la papirogeometría y que cada quien haga de diferente tamaño. Entonces, ahí se va a ver precisamente que el triángulo equilátero puede variar en cuanto a su tamaño. Puede ser de 2 centímetros en cada lado, de 5 centímetros, de 3. Va a empezar a variar. Posteriormente podemos dibujarlo en una retícula. En este caso, pues ya existen las retículas de triángulos equiláteros, y donde se va a ver cómo va a variar el perímetro cuando varía la medida de lado. Cuando vale 1, pues su perímetro vale 3. Cuando vale 2, su perímetro vale 6. Cuando mide 3, su perímetro vale 9. Y cuando mide 4 unidades, pues el perímetro vale 12. Esto lo podemos registrar en una tabla de valores, porque recuerden precisamente que este enfoque variacional, muy importante, que se está retomando para entrar al mundo algebraico, pues es importante que el alumno lo vea
en todos sus formatos, dibujados, como está ahí, por medio de una tabla, o más adelante lo verá en una gráfica, en un plano cartesiano, o lo verá en otros modos, en otras maneras. Ahora bien, maestros, ¿qué pasará si en lugar de decir 1, 2, 3, 4, 5, le llamamos X? Entonces ahí el alumno ya se le prende la idea de que X pues puede ser, puede adquirir, puede tomar cualesquiera de estos valores u otros. Y podemos preguntarle cómo calcular el perímetro cuando es numérico y cómo calcular el perímetro cuando su lado vale X. Se esperaría que un alumno pues, nos dijera, pues si es 3 más 3 más 3, si es 6 más 6, 2 más 2, 4 más 4 más 4, pues X más X más X. Entonces eso ya nos estaría dando una idea de que está entendiendo el concepto. Podemos plantearlo, si es que no surge en el salón, ficticiamente, de que a 3 alumnos se les ocurrieron 3 fórmulas. Precisamente una como X más X más X, otra como 2X más X y otra como 3X. Entonces, plantear a los alumnos sobre si son equivalentes, si nos llevan a resultados iguales o nos llevan a resultados diferentes. Aquí, como docentes, pues esperamos que el alumno recurra a otra noción importante, que es el valor numérico de una expresión, en este caso, de una fórmula. Si nos lleva a valores iguales, esperaríamos pues que esas fórmulas fueran equivalentes. Al hacer operaciones, sea con cálculo mental, porque es muy sencillo, pues veríamos precisamente que cuando X vale 2, cuando X vale 5 y que cuando X vale 100, podríamos ponerle otros números, vamos a llegar a que efectivamente las tres fórmulas son equivalentes. Pero ahora viene el trabajo que el docente es como algo que te lo da los años de experiencia. ¿En qué momento plantear preguntas que los lleven a los alumnos a saber utilizar otras nociones? Por ejemplo, aquí ahora, si el alumno ya se dio cuenta de que el perímetro se calcula sumando los 3 lados, pues vamos a ver con otro tipo de números. Por ejemplo, con números decimales, porque esos números los vio desde el primer aprendizaje. ¿Qué pasa si metemos o proponemos fracciones? ¿O qué pasa si damos números de mayor valor? Pues esperaría que el alumno el concepto lo pudiera tener, pero a lo mejor a la hora de operar, sobre todo fracciones, pues se le olvidara cómo sumar fracciones. Por ejemplo, si fuera de 3/7, pues a ver qué haría el estudiante. Pero viene un siguiente apartado donde ahora ya no va a calcular el perímetro, sino ahora le vamos a pedir que encuentre el lado del triángulo equilátero cuando se conoce el perímetro. Por ejemplo, si el perímetro es 175, entonces, ¿cuál es la medida del lado? Si el perímetro es 225, ¿cuál es la medida del lado? Y si el perímetro vale 1000, ¿cuál es la medida del lado? Estamos utilizando ahorita números enteros, números naturales. Pero si nosotros empezáramos a proponer números fraccionarios o números decimales, esto se complica. No en cuanto al concepto, sino se complicaría precisamente a la hora de calcular. En general, esperaríamos que el alumno aplicara la idea de despejar una fórmula. Si ya logró construir el perímetro es igual a 3x, el perímetro de un triángulo equilátero, entonces ahora sería encontrar un despeje para cómo encontrar
el lado de un triángulo equilátero. Pues ahí se requiere la ayuda del profesor, de los estudiantes que propongan varias alternativas hasta que llegue a encontrar que el lado se encuentra dividiendo el perímetro entre 3. Lo mismo se hace con el cuadrado. Otra vez la misma metodología. Hacemos cuadrados de papel de diferente tamaño. Les enseñamos la técnica, que es muy sencilla, técnicas muy fáciles. Después lo hacemos en una retícula, en este caso una retícula cuadrada, y lo mismo que hicimos con las manos, pues ahora lo dibujamos. Y hacemos lo mismo, hacemos variar la medida de lado. Después viene recopilar la información en una tabla. La idea es de que el alumno vaya viendo estas diferentes visualizaciones de cómo está variando algo. En este caso, cómo está variando el perímetro al variar la medida de lado. Hasta llegar a la generalización de cómo calcular el perímetro de cualquier cuadrado del lado L. ¿Por qué de cualquier cuadrado? Porque él ya vio que puede construir diferentes cuadrados. Ya lo hizo con papel y ya lo hizo dibujando y ya lo hizo en tabla. Más adelante, en otro aprendizaje esperado, lo verá en el plano cartesiano. Entonces, esto es muy importante porque ahí ya estaría abordando el pensamiento algebraico. Y lo mismo, se practica el valor numérico para explorar si las fórmulas que se produjeron en el salón de clase son o no equivalentes. Por ejemplo, pues a un alumno se le ocurrió que es L más L más L, otro como 2L más 2L, otro más en 3L más L, o cualquier otra que pudiera surgir en el salón de clase. Es importante que los alumnos sean los que prueben si estas expresiones son o no equivalentes, utilizando la idea del valor numérico. Porque tanto en secundaria, en bachillerato, pues ese concepto lo va a seguir desarrollando cuando vea precisamente el valor numérico de polinomios con números fraccionarios o números reales. Entonces, esta idea hay que aprovecharla desde primero de secundaria. Esto es muy importante, maestros, no descuidarlo. Ir resumiendo, entonces, hacer cosas con papel, con las manos, hacer mediante una retícula, una tabla, luego buscar fórmulas para que se generalice la variación anterior, valorar cuáles de estas fórmulas son o no o son equivalentes y plantear otro tipo de números. Una vez que ya vieron que la fórmula es correcta, y involucrar a números decimales, números fraccionarios, sabiendo de que esto va a ser un poquito más complejo para los niños. Y va a llegar un momento en donde le vamos a pedir que encuentre el lado del cuadrado, dado el perímetro. Entonces aquí también empezamos con números naturales, que son muy sencillos para que haga la división. Y gradualmente, si es que ya vio decimales, pues plantear el perímetro con valores decimales. Y con valores fraccionarios, pues habrá que esperar, porque la división con números fraccionarios se va a abordar mucho más adelante. Hasta que el alumno concluya y que logre despejar la fórmula de P igual a 4X, donde X se calcula precisamente dividiendo el valor del perímetro entre 4. De manera similar, maestros, para no ser repetitivo, la metodología es la misma. O sea, construimos diferentes rectángulos con papel de colores. Después les pedimos que los dibujen en una retícula, que los lleven a una tabla
para que construyan la fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos 3 fórmulas, A más A, B más B. Tenemos otra fórmula que es 2A más B y tenemos otra que es 2 que multiplica A más B. Desde aquí ya se nota la notación algebraica en el uso del paréntesis. A lo mejor algunos niños no lo entienden, pues en lugar del paréntesis le decimos 2 por A más B y ahí van a surgir problemas porque puede ser que a alguien se le ocurra multiplicar 2 por A más B, es decir, como aparece en la columna central y va a darse cuenta el alumno de que no es lo mismo esa expresión 2A más B que 2 que multiplica a A más B. Entonces, por eso es importante preguntarles a los alumnos el significado de las fórmulas. En el caso de la tercera columna, ¿verdad? Está sumando A más B, que es A es un lado, B es otro lado y es el doble de eso. En cambio, aquí nada más está multiplicando a 2 por el lado largo y le suma el lado corto. Los alumnos hacen operaciones cuando A tiene un valor y cuando B tiene otro valor, con valores naturales. Y esto se vuelve un poquito más complejo, aquí ya no lo hice, pero ustedes ya lo saben, de que si ponemos valores decimales y tenemos valores fraccionarios, pues esto crece en dificultad. Quizá en este caso nos interese más la parte conceptual más que la parte operacional, pero se pueden aplicar cálculos, cálculo mental, estrategias de cálculo mental, con números fraccionarios y números decimales no tan complejos, como por ejemplo 2.5 o 0.75, la relación que hay en 3/4 con 0.75, en fin, ese tipo de números fraccionarios y decimales, pues los alumnos lo entienden bien. En otro de los talleres, yo les hablaba de la pertinencia de utilizar constantemente medios, cuartos, octavos, 16avos, 32avos, así como lo hacían los egipcios. Sabemos lo increíblemente poderosos que fueron los egipcios para hacer cálculos con números fraccionarios. Ahí yo les recomiendo que vean ese taller y les va a ayudar precisamente para cuando se apliquen esas fracciones y sus equivalentes decimales, al aplicarlo al cálculo de magnitudes como perímetros o más adelante como áreas, o cuando se pueda volúmenes, capacidades. Vean, por favor, ese taller les va a gustar. Se pueden plantear problemas tales como la siguiente. Martín, Rosa, Carlos, Beto obtuvieron las 4 fórmulas que se muestran en la tabla. ¿Serán todas estas equivalentes? Bueno, el alumno a estas alturas pues ya sabe qué hacer. Ya sabe que debe llegar a un valor, un mismo valor, para tratar de observar y analizar si son o no son equivalentes. Podemos pedirle que calcule el perímetro ya con otras literales, para que no sea solamente X y se tenga la fijación de que siempre va a ser X, sino que, bueno, la variable puede ser cualquier literal, ¿verdad? En este caso, T, K, ya le cambiamos. Abajo tenemos X y Y. Entonces, ya es prácticamente la aplicación de lo que ya se trabajó anteriormente con papel, gráficamente, en tabla y haciendo cálculos numéricos con números naturales, con números fraccionarios y números decimales. Pues yo recomiendo que inicien con medios, cuartos, octavos, 16avos, 32avos, como lo hacían los antiguos egipcios. Y bueno, pues podemos buscar problemas de aplicación en el mundo del arte, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología. Pues aquí tenemos, por ejemplo, unos aretes de una comunidad artesanal donde hace los aretes pequeños, grandes, medianos, así como los hicimos de papel.
Entonces, para que quede la idea de que estas medidas pues pueden variar. Hay aretes pequeñitos, aretes muy grandes, en fin. Y se trata de encontrar una fórmula para el romboide, para calcular el perímetro del romboide, del rombo, del trapecio. Y hacerle preguntas siempre, ¿verdad? Para que reflexionen, analicen lo que van haciendo. Y tenemos problemas como este otro, ya donde ya no es una letra, sino ya es 2P, es Q. Entonces aquí ya el trabajo algebraico, esto ya es prácticamente álgebra, ¿verdad? ¿Cuál será el perímetro? Usando esas literales del romboide, del hexágono no regular o de ese cuadrilátero llamado cometa. ¿Cuál es la fórmula para calcular el perímetro de cualquier romboide del lado Q y 2P? Recuerden, maestros, que no esperen ustedes una fórmula única. ¿Por qué? Pues porque los alumnos apenas están entrando al mundo del álgebra. Porque puede ser que un estudiante tenga el concepto de perímetro como la suma de los lados y tenga esa fijación. Entonces, en el caso de la primera figura, pues te va a decir, pues 2P más Q más 2P más Q. Que se pueda simplificar esa expresión, pues ese es trabajo precisamente del docente, pero ahí ya dio una respuesta correcta. En el caso de la siguiente figura, pues a lo mejor a alguien se le ocurre decir, pues A más A pues son 2A, B más B son 2B y C más C son 2C. Entonces sería 2A más 2B más 2C. Pero alguien más adelantado todavía puede reducirla aún más, que es cuando utilizan la idea de factorizar, ¿verdad? En este caso el 2. Entonces, les espera mucho trabajo a los estudiantes. En este caso es una pequeña introducción, un salto cualitativo del mundo al mundo algebraico. Y para ello la geometría nos brinda un magnífico contexto, como lo hicieron los antiguos griegos, ¿verdad? El álgebra griega, pues, estaba muy ligada a las figuras, ¿verdad? El cuadrado, pues, era precisamente un cuadrado. Y ahora, pues, les podemos pedir, así, para que se vayan introduciendo un poquito el álgebra a partir de todo el trabajo anterior, dada una figura y darles todas las posibles variantes a las que pudieran llegar. Y decirle, pues, cuáles de esas son equivalentes. Más adelante se le podrá decir, esto se puede reducir más, porque, pues, el álgebra lo que busca es que sea una notación clara, ¿verdad? Económica, corta, que sea fácil operar. Pero eso los alumnos pues lo tienen que ir viendo, conceptualizando gradualmente. No olvidar que apenas están dando sus primeros pasos a este pensamiento nuevo, que resulta muy difícil. Pero cuando se den ese salto, van a ganar enormidades. El pensamiento algebraico ubica al ser humano en otra esfera. Mientras la mayoría queda atado al pensamiento aritmético, pues es la vida cotidiana, o sea, es el mundo de la medición, lo que vemos todos los días. En cambio, el álgebra va a dar un salto cualitativo al mundo científico, al mundo abstracto, al mundo de la generalización. Por ahí también hice hace un año un video sobre qué es el álgebra. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ahí precisamente narro todos los grandes genios que dieron luz para que el álgebra diera este salto. Y sinceramente, maestros, entrar al mundo de la ciencia, pues es a través del álgebra, definitivamente. La aritmética todavía nos ata al mundo terrenal, todavía nos ata al mundo de la medición, porque puesto que se dice cotidianamente que las matemáticas
son de la vida cotidiana. Pues la aritmética sí, y una parte de la aritmética. Pero ya el mundo algebraico ya no, porque pues, varios estudiantes precisamente a veces se preguntan, maestro, ¿y esto en qué lo aplico? Pues aquí lo estamos aplicando como una generalización de medidas de una magnitud al variar sus lados. Entonces, es importante explicarles que la notación algebraica se fue construyendo gradualmente. En el siglo no existía la notación que hoy tenemos. En este video que yo les hablo, pues ahí les explico los grandes genios de la matemática, cómo escribían la notación algebraica. Era terrible. Para decir 2x más 3 igual a 8, pues no era así tan sencillo, sino era bastante engorroso de meter muchas, a veces, palabras, letras, símbolos. Entonces, solamente gradualmente se fue construyendo esta herramienta poderosa que hoy tenemos, gracias al desarrollo de la humanidad en su conjunto y gracias al empuje de los grandiosos matemáticos. Tenemos aquí, por ejemplo, plantear problemas, calcular la medida del lado de un cuadrado cuyo perímetro es 2x. Ya esto es ya como una retroalimentación, evaluación de lo que han aprendido los estudiantes en esta secuencia. Y llegar a un momento en que el maestro tiene que sintetizar todo lo que dijeron los estudiantes, todo lo que aportaron los estudiantes, y ya sintetizar, ya dar la parte un poco formal, precisamente, de lo que el aprendizaje esperado pedía. Bueno, este es un cuadro ya de resumen. Y podemos dar un pequeño salto para aquellos estudiantes que quieren un poquito más. Tenemos, por ejemplo, con la idea de construir triángulos equiláteros con plegado de papel, formar esas figuras, la figura 1, la figura 2, la figura 3, en este caso sí, con todos los triángulos equiláteros iguales, como si hiciéramos un mural. Entonces, la figura 1, si este triángulo equilátero tiene como medida el lado X, observen que se forma un triángulo equilátero mayor y un hueco, polígono, un triángulo equilátero en su centro del lado X. Entonces, el polígono exterior mide 6x. El polígono interior mide 3x. En el caso de la figura 2, el polígono exterior, que hay que hacerlo, repito, la metodología que yo estoy impulsando, es de que siempre, maestro, siempre hay que utilizar las manos para hacer algo, un producto. En este caso, pues esas figuras se tienen que pegar en la pared, se ven muy bonitas. Los alumnos se entretienen haciendo las construcciones y luego nos metemos al cálculo. El meternos rápidamente a la noción, pues quizá los que van a ser matemáticos se van a interesar, maestros. Yo a lo largo de mis 32 años frente al grupo, siempre procuré que mis alumnos de secundaria y mis alumnos que estaban estudiando para maestros, pues que se acostumbraran al trabajo de la experiencia geométrica, como nos lo dice la historia, como lo hicieron los babilonios, los egipcios, los árabes, los aztecas, los mayas, siempre utilizando cosas, construyendo las matemáticas con las manos, con el corazón, con el cerebro. Al final de cuentas, los alumnos, pues, con esta metodología se van a ir dando cuenta que las matemáticas, pues, sí se pueden relacionar con varios aspectos. Entonces, otra vez, una vez que ya lo hicieron con papel, pues hacerlo en un cuadro, ¿verdad? En este caso de 4 columnas, y analizar qué relación hay entre la variación. Cuidado, hija. Anclajes, que va a aparecer mi...
entre la variación, se metió un ruido por ahí. Se metió un ruido. ¿Cómo? Esto es lo que está presentando él. Ajá. Es hasta que ellos te den la ¿Qué relación hay entre el perímetro exterior, dale aquí en vista, el polígono construido con triángulos equiláteros, con el polígono interior? Mira, Entonces, ahí en la tabla se ve cuando el perímetro del polígono interior es 3x, puede el ser exterior son 6x. y al Cuando final mide 6x, después ponerle aquí en el vista exterior son... Marco, yo creo que hay que esperar tantito para que se Entonces, silencio porque se está confundiendo, Marco. Hay una sí, opción donde aparecen muchos cuadritos. están metiendo Mucho ruido. escucha Sí, mucha interferencia. sí, creo que ya En la pantalla vas a poder verlos a todos. Después de que compañero que es Matemario, por favor, el micrófono. ¿Ya? Creo que ya está, Marco, gracias. Ah, sí. Bueno, aquí se trata de que vayan registrando y si se equivocaron, pues siempre hay que utilizar el error como algo constructivo, ¿verdad? O a veces el maestro, como que yo cuando era profesor siempre me equivocaba a propósito, siempre, para ver si realmente estaban atentos los alumnos, ¿verdad? Para ver si estaban entendiendo. Entonces, ¿qué relación existe entre el perímetro del polígono interior y el perímetro exterior? Pues quizá algunos alumnos se den cuenta de que es el doble, porque es algo muy sencillo de ver con números naturales. A lo mejor no tanto si son números decimales o fraccionarios. Entonces, se pueden empezar a crear problemas de este tipo que se relacionan con la identificación de patrones geométricos. Es decir, se hace una figura bonita y esta figura bonita pues se va variando y se espera que el alumno construya el modelo matemático en cuanto al perímetro. Es una metodología increíblemente hermosa porque los alumnos construyen el modelo físico de una figura y los que les gusta la matemática, los futuros matemáticos, van a construir el modelo matemático formal. Y más adelante, como veremos, ese modelo matemático lo podrá visualizar con algún simulador virtual. En cambio, los que hicieron el modelo físico, pues lo admiran todo el grupo. Se ve muy bonito, un salón adornado físicamente con estos patrones. En cuanto al perímetro de una circunferencia, pues la metodología, maestros, es similar. O sea, hay que llevar objetos redondos, circulares y que el alumno lleve muchos platones, de esos platos de unicel, en fin, que lleve tapas de agua, vasos, lo que encuentre en su medio y que completen una tabla. Recuerden que la tabla es para que el alumno observe regularidades, que observe el comportamiento, que aprenda a analizar datos a partir de una tabla, a partir de algo gráfico, y más adelante, como yo les decía, a partir de un plano cartesiano o más adelante en un simulador virtual. Entonces, los alumnos entran en acción, ellos van a ser los que midan y que se pueden equivocar, que alguien no midió bien, pues no importa, así hicieron los científicos. Me acuerdo cuando a Albert Einstein le preguntaban qué quería para su laboratorio en Estados Unidos. Entonces él decía, caray, pues tráiganme 5 botes de basura. Y los demás se quedaron pensando, pues, ¿cómo? ¿Para qué querrá los botes de basura? ¿Para qué quiere usted los botes de basura? Le podemos traer los aparatos, los matraces, todo lo que usted quiera. No, tráigame los 5 botes de basura. ¿Por qué? Pues es que me equivoco mucho. Y eso lo decía el genio de la física. Entonces, aquí también hay que ver que los alumnos hay que darles la oportunidad de que se equivoquen.
que sean ellos los que construyan su propio conocimiento. Que ellos analicen hacia qué regularidad se aproxima la división de la medida de la circunferencia con un hilito, ¿verdad? Con un hilito que lo vayan midiendo, ya lo hicieron desde la primaria, y la medida del diámetro. Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, si hacia qué valor aproxima? Entonces, se repite la misma historia, maestros, pero ahora ya con dibujos, ¿sí? O sea, pueden dibujar varios, ya no objetos concretos, o sea, lo que se hicieron con el perímetro, pues ahora con dibujos. Y se hace la misma historia hasta que lleguen a una conclusión de que no importa, pues, el tamaño de las circunferencias, ¿verdad? El valor hacia donde se aproxima, una razón entre la circunferencia y el diámetro, es el único, es el valor de pi. Esta idea, maestros, precisamente de que no importa el tamaño, es muy importante relacionarla con otro de los conceptos clave en la secundaria y que se va a utilizar mucho en el álgebra, que es precisamente la idea de razón. La idea de razón, actualmente ya se han hecho estudios de qué es la que nos va a llevar directito precisamente a la idea de un pensamiento variacional. La razón nos va a llevar a la física, porque es precisamente hay un montón de fórmulas donde la razón cobra vital importancia. Entonces, desde aquí también podemos empezar a trabajar, en este caso, pues la razón entre los diámetros. ¿Cómo se comporta si aumenta el diámetro al doble? El perímetro también aumentará al doble. Y cuando vea el área también aumentará el doble. ¿Qué pasa si el diámetro disminuye la mitad con respecto a otro? ¿Disminuye también el perímetro a la mitad? ¿Qué le pasa al área? ¿Disminuye también a la mitad? Ahora bien, si comparamos o establecemos la razón entre las circunferencias, si tenemos una circunferencia de un cierto diámetro y se reduce a la mitad, ¿qué le pasa a esa razón? Entonces, no solamente estarías aquí trabajando lo que te pide el aprendizaje esperado, sino que les das brindando la oportunidad a los estudiantes de esta idea maravillosa que son las metodologías nuevas, de cada vez que puedas estar vinculando los conceptos y las nociones. Yo en casi todos mis talleres he procurado y he enfatizado establecer esas conexiones que hay en el mundo de las matemáticas. En el video de medios, cuartos, octavos se ve con claridad en qué se aplica ese concepto, no solamente en números fraccionarios, sino con medidas angulares, capacidades, volúmenes. Entonces aquí también podemos vincular esta idea del perímetro de la circunferencia con la idea de razón. Y una vez que ya se entendió, pues en este caso es un poquito más sencillo que el concepto de área, puesto que ya el alumno lo trabajó desde cuarto, quinto, sexto grado de primaria, tratando de medir la circunferencia con hilitos. Se hacen las precisiones pertinentes, ya como con toda la formalidad, y se practica este concepto, maestros, ya en contextos, como yo les decía, ¿no? Del mundo, del arte, la ciencia, la tecnología. Pues hay muchísimos referentes, afortunadamente para este caso, maestro, hay rondanas, hay muchas cosas circulares, realmente abundan en los envases, en muchas cajitas circulares, en las macetas, en los jardines, en las glorietas, en los parques, en fin, o sea, aquí nos van a sobrar referentes, ¿no? Baste un ejemplo, ¿no? Pues rondanas, ¿no?
y hay que calcular el perímetro, ¿sí? Y que comparen, porque aquí se van a meter a la idea de aproximación de perímetros. Al intervenir el número pi, entonces, ¿qué valor de pi vamos a tomar? 3, como lo hacían los antiguos egipcios, que aparece incluso en la Biblia, número 3, o 22 séptimos, como lo hacía también los egipcios, o vamos a utilizar 3.14, o vamos a utilizar 3.1416, como lo aprendí yo en la primaria. ¿Y por qué utilizar uno y no utilizar otro? Pues ahí viene otra idea, ¿no? La idea de aproximación. ¿De qué depende el utilizar uno u otro número de aproximado de pi? Pues depende de lo que queramos medir, el grado de aproximación. Si vamos a medir algo muy grande, pues no nos van a servir las 10 milésimas de milímetro, sería absurdo. En cambio, si vamos a medir rondanas, pues a lo mejor sí nos sirve el 3.1 o 3.14. O si vamos a medir tornillos milimétricos, pues ahí, como su nombre lo dice, pues hasta milímetros. Entonces, esa es la idea que también hay que ir desarrollando en los estudiantes, y precisamente aquí nos va a dar un contexto para introducir a los niños al número pi. Si se interesan por el número pi, porque tienes aplicaciones extraordinarias, maestros. Yo tengo aproximadamente 10 libros dedicados al número pi. O sea, algo verdaderamente fuera de lo común. Cuando empecé a leer el fabuloso mundo del número pi, realmente me quedé así como si estuviera leyendo la novela más extraordinaria. Matemáticos que le dedicaron más de 30 años de su vida de la investigación, tan solo para calcular, pues no sé, 100 cifras. Como aquel matemático, creo que se llama o se apellida Ludwig van Zeulen. Su vida extraordinaria la dedicó a calcular cifras del número pi. ¿Y cómo lo hizo? Parecen novelas extraordinarias. Yo les recomiendo, maestros, de veras, pues que de vez en cuando recurramos a la historia. Hay libros en segunda mano que hablan del número pi, muy baratos. Un día fui al centro y uno de ellos me costó como 40 pesos. La verdad, extraordinario libro que todavía guardo celosamente. Y pues vienen los problemas, ¿verdad? Calcular lo que yo ya les enumeré, contextos. Hay muchísimos contextos donde el alumno puede calcular el radio, puede calcular el diámetro, puede calcular la circunferencia, muchos contextos. Y para aquellos maestros que quieren hacer algo distinto y algo diferente, pues bien pudiera servir esta secuencia. La hemos llevado junto con el maestro Abel Morales Bello en toda la montaña del estado de Guerrero. Luego lo llevamos a diferentes regiones y ha gustado mucho porque su potencial sirve para niños preescolares, primaria, secundaria y bachillerato. O sea, rápidamente se los explico. Consiste en que el alumno trabaje con las manos. 2, haga cálculos aritméticos, utilizando cálculo mental o procedimientos de lápiz y papel. Construya modelos matemáticos y luego lo analice el modelo matemático con algún graficador de funciones o simulador virtual. Hay varios. Entonces, por ejemplo, con las manos, pues hacer un cuadrado pues es sumamente sencillo. Esto lo pueden hacer hasta niñitos muy pequeñitos, ¿no? Construyen el cuadrado con la notación correcta. En este caso, por ejemplo, a partir del cuadrado, pueden construir un jarrón, lo diseñan, porque se trata de que se vea bonito el salón de clase, y habrá que calcular el perímetro del cuadrado. No queremos que lo haga aritméticamente, sino que lo haga utilizando álgebra del lado X. Entonces, si el cuadrado tiene del lado X, entonces, ¿cuál será la medida
del arco de circunferencia, que es la cuarta parte de una circunferencia. Y con esos arcos de circunferencia forma una nueva figura. Se transforma el cuadrado en un jarrón. Entonces, lo pudimos haber construido otro jarrón. Entonces, por ejemplo, con este jarrón podemos hacer otro diseño, el diseño 2, por ejemplo, ¿no? Hay un juguete que se vende mucho, que da vueltas, no sé cómo se llama, creo que tiene esta forma. Entonces, a partir del cuadrado, ¿verdad? Lo transformamos en jarrón, y el jarrón a su vez, pues como se ve, está compuesto, fíjense, por cuartas partes del círculo. Entonces ahí ya interviene justamente la circunferencia. Si le pidiéramos a un estudiante que nos diera el perímetro de toda esta figura, en términos del lado X, pues ya tendría más herramientas. Y es posible que cree un modelo matemático, o observen esta otra, o cualquier otra. O sea, aquí lo importante es la creatividad de los estudiantes, siempre buscando actividades creativas, inventivas, donde el alumno haga matemáticas con las manos, con el corazón, con la calculadora, con el cerebro. Y miren toda la matemática que hay alrededor de un concepto tan simple como es el perímetro. Miren toda la malla de contenidos, tanto numérico como algebraico, como ya lo explicamos. Entonces, cuando el alumno construye la fórmula del perímetro del jarrón, pues tiene que llegar a ese modelo que se muestra en la parte izquierda de abajo. Perímetro es más o menos 4.71. ¿Por qué 4? ¿Por qué más o menos? Por lo que yo les explicaba del valor de pi. Depende del valor de pi que tú tomes, ¿verdad? Si haces redondeo, si haces truncamiento, entonces siempre va a ser algo aproximado. Entonces, el jarrón, todo el mundo lo ve. Pero ¿quién iba a pensarle o a decirles a los estudiantes que el perímetro de ese jarrón es 4.71x? Entonces ya tiene un referente. Y ahora, ¿qué vas a hacer con ese perímetro? Pues lo puedes graficar. Por ejemplo, puedes utilizar la Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales. Te vas a álgebra, buscas el graficador de funciones. Ahí está, el graficador de funciones, que es muy simple, es gratuito esta Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales. También, quien esté interesado en esto, hay un video que hice para la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Delegación Puebla. Ahí está, se llama precisamente así, la Biblioteca Nacional Manipuladores Virtuales. Creo que allá aparece como NLVM, así se llama, NLVM, está en ese video. Entonces, accedes, graficas, ¿verdad? Sin lo rojo, porque lo rojo es ya la gráfica del área de un cuadrado, que es x cuadrado, pero eso todavía no ha visto el área. Cuando lo vea puede comparar cómo crece el área y cómo crece el perímetro. O sea, por eso yo les decía que esta secuencia continúa y continúa hasta que llega a entender fácilmente cómo se comporta el perímetro y cómo se comporta el área de una misma figura. Pues maestros, esto es a grandes rasgos la oportunidad que tenemos para apoyar a los niños en este acceso al mundo algebraico utilizando la geometría. Muchas gracias. Maestro Marco, perdón, ¿podría retroceder a la antepenúltima, donde está el jarrón completo? Bueno, en el cuadrado, por favor. Sí.
¿Ahí? Muchas gracias. Gracias, muy amable. Ah, sí. Bien, maestro Marco Antonio, gracias por su exposición. Los maestros, si tienen algunas preguntas, pues está ahí el maestro Marco Antonio para que puedan hacerlas en este momento. Y si no, pues agradeceríamos enormemente la aportación del maestro Marco Antonio García Juárez, que siempre ha estado compartiendo y colaborando con nuestra organización. Desde luego reconocemos el esfuerzo del maestro, que siempre ha estado dándonos ideas, y creo que eso es lo más valioso que recuperamos en la participación de él. Gracias, maestro Marco. Y pues la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, pues le extiende un reconocimiento por esa gran aportación al compartirnos ideas para poder abordar calcula el perímetro de polígonos y del círculo, desarrollando y aplicando fórmulas. Maestro, el reconocimiento de nuestra organización, ahorita permítame tantito, el reconocimiento dice lo siguiente. A ver si está presentándose ahí, porque tuve problemas aquí con la máquina. Perdón. Se nos extravió. Maestro Paul, si me apoya por ahí, por favor. Aquí está. Bueno, maestro Marco Antonio, a nombre de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, le hacemos este reconocimiento que pues se le hará llegar en su momento, reconociendo esta participación en el segundo trayecto formativo, enseñanza de la geometría. El reconocimiento dice lo siguiente: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Asociación Civil, otorga la presente constancia a Marco Antonio García Juárez por la participación del curso en torno al aprendizaje esperado. Calcula el perímetro de polígonos y del círculo desarrollando y aplicando fórmulas, con una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto formativo, la enseñanza de la geometría. Fue expedido en la Ciudad de México el 27 de mayo de 2021 y firmado por el maestro Higinio Barrón Rodríguez, quien es el presidente del Comité Nacional de la ANPM. Gracias, maestro Marco Antonio. Siempre estaremos eternamente agradeciéndole estas grandes aportaciones que nos ayudan a tener y a tomar esas ideas que fortalecen el trabajo de los docentes. Enhorabuena, felicidades a todos los participantes y al maestro. Sí, no sé si hay algo más por ahí. Pues bueno, nada más agradecerles, como siempre, al trabajo que hace la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en todas sus delegaciones, y sobre todo que está reclutando a extraordinarios ponentes, talleristas. Por aquí veo, por ejemplo, al doctor Lorenzo, gran amigo. Así es. Lorenzo, pues ha apoyado siempre ha apoyado a la Asociación Nacional de Profesores, a los profesores. Entonces, este esfuerzo nos tiene que llevar a construir un mejor país, a construir una educación de calidad. Y sí, maestro Pedro Anselmo, extrañamos estar allá en bella Chiapas. Así es, maestro. Bueno, ¡Ay, te quieta! Maestra Ariana, por favor, su micrófono. y bueno, felicitar como siempre al gran amigo Higinio Barrón, muy profesional en todo lo que hace. Y en fin, a los profesores, la verdad, yo me siento muy a gusto
Yo ya estoy retirado, quiero mencionarles. Yo ya estoy prácticamente pues ya retirado. Sí, Pero maestro. cuando me invitan, pues apoyamos con mucho gusto. Gracias, maestro. Gracias por Muchas gracias. apoyarnos en este espacio. Maestro Higinio. Muchas Adelante. gracias, maestro Marco. Un gran amigo, un gran compañero, un gran colaborador en todos los lugares donde ha estado trabajando. Pues tengo una inmensa experiencia de trabajar con él también en la Secretaría de Educación Pública. Es un excelente amigo. Nunca niega las cosas, siempre te está aportando ideas, siempre te está apoyando con materiales. ¿Qué te puedo decir, Marco? Eres un gran amigo. Yo sí quisiera aquí comprometerte delante de todos los compañeros, y lo bueno que aquí está Mario también, que hiciéramos Mario y Mario Hernández también, que hiciéramos un curso, a lo mejor de 3-4 sesiones, sobre el laboratorio de matemáticas, muy bien elaborado. Creo que con la experiencia que tú tienes, que a través de varias regiones del país, con los materiales manipulativos, se puede hacer un buen trabajo y una buena propuesta para aquellos que nos ven, sigan ustedes adelante. Me da mucho gusto porque algunas secretarías han estado hablando ya sobre los materiales manipulativos. Creo que por ahí es parte también de la promoción que tenemos que apoyarlos a ustedes, y por ahí les tenemos que estar apostando, pero no es nada más que a los maestros les llegue el material manipulativo, sino es cómo saberlos utilizar, cómo ellos también tienen que construir sus propias secuencias, sus propias actividades a través de los materiales que ellos les han proporcionado a la misma Secretaría de Educación Pública, y que es parte del trabajo que le estoy proponiendo. A lo mejor ahorita en junio no, a lo mejor puede ser en julio, ¿verdad? La primera semana de julio, para que aquellos que quieran vivir esta experiencia en la cual yo lo vi en el estado de Guerrero, y en el estado de Querétaro, creo que por ahí tenemos que hacer un curso para los maestros. No sé, Marco, no sé, Mario Rivera, Mario Hernández, ¿qué proponen? Pues de mil amores, el gran Matemario Maestro siempre nos ha Abel. apoyado también allá en la montaña guerrerense. Gustó mucho sus trabajos de juegos matemáticos, en fin. Con Gracias, gusto. Marco, un gusto saludarte. Gracias, doctor Higinio. Nos ponemos de acuerdo. Claro. Podemos integrar a otros compañeros más para poder hacer un buen trabajo. A lo mejor le podemos llamar la Semana del Laboratorio de Matemáticas, ANPM, y adelante. ¿Cómo ven? ¿Sí? Previo a la Olimpiada de Matemáticas. ¿Están de acuerdo? Cuenten conmigo en lo que les pueda apoyar, doctor Higinio. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Pues adelante, maestro, ya los comprometí a los compañeros para hacer un laboratorio de matemáticas, hacerles una propuesta, un proyecto, para que ustedes lo puedan llevar en sus escuelas, y así proponerle a los inspectores o a los jefes de sector o a los jefes de enseñanza o directores de los planteles, para poder implementar esta labor que es tan bonita, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Adelante, maestro Pedro. Muy bien.